en el virtual. Entonces los circuitos electrónicos simples va a constar de varios elementos. Primero, la fuente electromotriz, que la vamos a llamar FEM, que es el generador de la energía y se puede entender como una batería, una pila o un generador. Específicamente se va a tratar de cualquier artefacto que sea capaz de mantener una diferencia de potencia eléctrica. Y su unidad de medida será de volt. ¿Ya? Voy a ponerlo en amarillo. Otro elemento básico es el cable, que va a ser el canal que va a transmitir la corriente eléctrica al ser sometido en sus extremos a las diferencias potencias producidas por la FEM, que es la fuente electromotriz. Los electrones libres del cable viajan desde la zona de tensión negativa a la positiva, creando así la corriente eléctrica, y cuya unidad de medida serán los amperes. Aquí está definido ahí. El resistor puede entenderse como una ampolleta, un radiador o un calefactor, y se trata de cualquier artefacto que a través de su composición se interponga al paso de la corriente eléctrica. Esta resistencia al desplazamiento de los electrones hace que el resistor se caliente, con lo que irradia calor o emite luz. Y su unidad de medida serán los ohm. Y la última, la inductancia, que puede entenderse como una bobina o un transformador. Y la corriente eléctrica induce naturalmente un campo magnético alrededor del circuito y viceversa. La inductancia es la componente con que hace posible transitar entre electricidad y magnetismo. Y entre otras aplicaciones va a permitir regular y estabilizar sistemas eléctricos. Su unidad de medida es Henry. Ya, los ejemplos dados aquí anteriormente en realidad es a modo de ejemplo, pero pueden funcionar de distintas formas y distintos ejemplos pueden tenerse para la fuente electromotriz, el cable, el resistor y la inductancia. Y obviamente pueden complementarse de una forma mucho más compleja a lo que se está analizando aquí en estudiar solamente los elementos, ¿cierto? Este circuito simple nos va a permitir describir la dinámica de la corriente eléctrica en función del tiempo y a través de una ecuación diferencial. Ya, eso es, por eso se puede aplicar como una, o sea, se puede ver como una aplicación de una ecuación de primer orden. La diferencia de potencial eléctrico en general, o sea, la FEM, va a provocar el movimiento de electrones libres del conductor con el que es fabricado el cable. Y la resistencia y la inductancia, la L, ¿cierto?, reaccionan de manera diferente ante la presencia de la corriente eléctrica. Estas van a ser las siglas para escribir la ecuación diferencial. Y entonces, según la ley de Ohm, un resistor se opone a la corriente, reduciendo la FEM de manera proporcional a la intensidad de la corriente. Luego vamos a denotar por R la caída de la fuerza electromotriz provocada por la resistencia. Entonces, por la ley de Ohm, se tiene esta ecuación. La caída de la fuerza electromotriz va a ser igual a menos la resistencia por la... No creo que sea L, sería I, ¿no? La inductancia. Y esa va a ser la ecuación que vamos a estudiar. Entonces, nosotros tenemos así un supuesto sistema eléctrico que estaría definido de esa forma.
Aquí está, esta es la inductancia, ¿cierto? Esta es la resistencia. La E dijimos que era la FEM. La fuente electromotriz. Y la I es la corriente, ¿cierto? Entonces este es un circuito eléctrico simple. Entonces una FEM va a conectar una serie con un resistor y una inductancia. Pero obviamente este es el más simple y puedes tener un circuito, ¿cierto? Muchas más elementos. Y entonces va a empezar a complejizar. Por otro lado, la ley de Lenz dice que la inducción se opone proporcional a la variación de la corriente eléctrica y entonces vamos a denotar EL como el efecto electromotriz que provoca la inductancia. Y entonces vamos a tener esta otra ecuación diferencial. La magnitud de L también va a poder ser variable con respecto al tiempo. Así que esta no es una constante, sino va a ser una función variable. Y por último, la ley de Kirchhoff va a establecer que el mecanismo en que las componentes del circuito interactúan, es decir, matemáticamente en un circuito cerrado, la suma algebraica de las fuerzas electromotrices descritas anteriormente va a ser igual a 0. O sea, vamos a tener esta ecuación. Y si no la reduce, ¿cierto? O la reemplaza lo que es R y EL, me queda esa la ecuación diferencial. En un circuito sin inductancia, la solución de la ecuación diferencial aquí descrita, ¿cierto? Porque aquí la variable a considerar es I, ¿cierto? Que es la intensidad de energía, de electricidad, ¿cierto? Entonces, I, que va a ser la función que depende de T, que es la intensidad de la corriente, va a estar descrita así, siempre y cuando no tiene inductancia. Y más interesante va a ser el caso cuando actúa la inductancia y entonces voy a tener esta ecuación diferencial, ¿cierto? Que es esa de ahí. Y fíjense que, bueno, hay que resolver esa ecuación. Como es una ecuación lineal, ¿cierto? Fíjense que es una ecuación lineal. Es una ecuación lineal, entonces su solución va a ser la solución de la ecuación lineal. Así, bueno, aquí aparecen varias cosas porque obviamente es lo que se necesita. Fíjense que, vamos a poner esto. No. Ay, que no quiere. Así. Voy a poner eso ahí. Entonces fíjense que esta es la ecuación lineal que estamos antes, ¿cierto? Y entonces vamos a considerar esta mi función P en nuestra ecuación lineal. Entonces, acuérdense que la solución de la ecuación lineal era I' igual a P de I más Q de X. P de X. Entonces la solución
en una constante c más, ¿cierto? La integral de, bueno, lo que está aquí. Exponencial de menos p de x por la integral de exponencial de p de x por q de x. Esa es la solución general de una ecuación lineal. Ahora si lo reemplazamos en nuestra ecuación, ¿cierto? Va a quedar así, pero acuérdense que siempre cuando tenemos aplicaciones, ¿cierto? En realidad vamos a resolver esto, pero con una cierta condición inicial. Es decir, vamos a resolver un problema de valores iniciales. Esa es como la gran diferencia, ¿cierto? Entre resolver una ecuación genérica, ¿cierto? Y una ecuación diferencial cuando tenemos una aplicación. Siempre queremos encontrar una única solución y por lo tanto siempre vamos a tener una condición inicial. En este caso, obviamente el inicio es en el tiempo cero. Y eso puede ser, no sé, cualquier cosa. Por ejemplo, I sub 0. Ese va a ser nuestro problema en realidad. Y entonces nuestra solución a nuestro problema de valor inicial va a estar dado por una única solución, que es esta de aquí, donde, bueno, el I de 0 lo podemos llamar I sub 0 porque es esto de ahí, ¿cierto? A lo que está aquí le pusimos P de T. Y para que esté bien definida, o sea, para que exista una única solución, en vez de integrar indefinidamente, podemos integrar definidamente entre 0 y t. Se puede hacer eso también para encontrar la condición inicial y encontrar la solución del problema de valor inicial. Acuérdense que nosotros habíamos visto que se podría hacer eso para resolver el sistema del problema de valor inicial, así que ahí lo vamos a encontrar. Bueno, entonces, veamos un ejemplo. Dice, considera un circuito eléctrico simple compuesto por una FEM de E volts. Se conecta a un circuito en series L por R con una inductancia constante L mayor que 0 Henry y una resistencia constante de R mayor que 0 ohm. Este primer circuito comienza a funcionar con corrientes inicial de un A. A era amperes, ¿cierto? Un segundo circuito de idéntica FEM e inductancia, pero con la mitad de la resistencia, se pone en funcionamiento simultánea e independientemente con la misma corriente inicial igual a 0 amperes. Entonces, encuentre el o los tiempos t mayor que 0 en que las corrientes de ambos circuitos son iguales. Entonces tenemos dos circuitos y queremos encontrar cuándo son iguales las corrientes. Entonces lo vamos a hacer por separado, ¿cierto? Y después lo vamos a igualar. Fíjense que es un circuito simple, ¿cierto? Y nos dice que no pasa, o sea, no pasa nada extraordinario en el sentido de que tenemos una FEM, ¿cierto? Tenemos una inductancia, tenemos una resistencia. Así que si tenemos las tres cosas, en realidad vamos a tener esta ecuación diferencial. Y si tenemos esta ecuación diferencial, esa va a ser nuestra solución. Así que no tenemos mucho que hacer. Esa siempre va a ser la solución. Y entonces lo voy a escribir acá. Entonces I de 1, pues ya voy a considerar la primera corriente. I de 1 va a ser igual a I sub 0 más la exponencial, ¿cierto? De P de T, pero P de T era R partido por L. R partido por L menos por T, ¿cierto? Porque depende de T. Con la integral entre 0 y T de la exponencial de
P, R partido por L. Ahora la integral no va a depender de T porque está en el límite de integración. Entonces le vamos a poner S, otra variable de S. Esa, si yo la reemplazo en esta solución, me va a quedar de esa forma. Fíjense que R es RCR. La resistencia es R. El FEM es E, así que no hay mucho que hacer aquí. Lo único que dice que este primer circuito comienza a funcionar con una corriente inicial 1. Entonces en realidad I de 0 es igual a 1. Entonces reemplazo esto, ¿cierto? Y me da, reemplazo eso y me da 1. Y me faltó aquí el E partido por L, ¿cierto? E partido por L. Ya. Entonces, E partido por L en este caso, como dice que la inductancia es constante, así que no depende del tiempo, y una resistencia constante también. R. Entonces, por eso aparece el E partido por L, ¿cierto? Puede salir de la integral. El L es constante, ¿cierto? Una FEM de E volt. Tampoco habla de que la FEM también es constante. Así que también puede salir. Estas salen, ¿cierto? Y me queda así. Cuando quiero integrar, como hago ese paso hasta acá, entonces me va a quedar esto 1 más E por L por la exponencial de menos R LT. Y si integro la exponencial, integrar la exponencial es la misma, R partido por L S, pero tengo que dividir, ¿cierto? Por la constante. Y eso debo evaluarlo entre 0 y t. Entonces esto me va a quedar 1 más E partido por L exponencial de menos R partido por LT por LR, ¿cierto? Que es la constante. Y esto va a variar. Entonces cuando vale t es... Ya cuando vale t es exponencial de R partido por LT menos exponencial de 0. Y entonces me va a quedar, aquí se simplifican las L, ¿cierto? Me queda 1 más E partido por R por la exponencial de RLT por exponencial de RLT menos 1. Pero aquí yo voy a multiplicar las exponenciales y entonces me queda 1 más E partido por R. Eso por eso me queda, se restan los exponentes, me queda exponencial de 0, es decir, 1. Y en la exponencial por 1 me queda exponencial de menos RLT. Que era lo que sale aquí. Ahora, dice, un segundo circuito de idéntica FEM e inductancia, pero con la mitad de la resistencia, se pone en funcionamiento simultánea e independiente con la misma corriente inicial igual
a 0 amperes. Entonces, en este caso, este era I1 y este es I2 de 0 es 0. Y la diferencia también es que tiene la mitad de resistencia. Entonces ya tenemos la misma ecuación diferencial, entonces tenemos la misma solución, ¿cierto? Y bueno, vamos a escribir acá. El I2. Ese dice que vale I2, pero usando la formulita, ¿cierto? Que está aquí. Vamos a borrar estas cosas. Va, ¿dónde quedó? Ahí está. Ya usando esa formulita, ahí. Vamos a tener entonces que el I2, vamos a tratar de llegar a eso, ¿ya? Entonces el I2 va a ser igual a I de 0, que es 0, más la exponencial, ¿cierto? Pero, sí, de menos el P, ¿qué cosa era? P es R partido por L. R partido por L. Entonces, R, que es la mitad de la resistencia anterior, partido por L. O si quieren así mejor. La resistencia, que es R medios, partido por L. Por la integral entre 0 y t de la exponencial de R partido por 2, partido por L, ¿cierto? Por E partido por L. E y L son iguales, ¿cierto? Y la resistencia es la mitad. Y la intensidad vale 0 en el inicio. Esa es la diferencia. Este es ese. Entonces, esto me va a quedar 0 aquí, ¿cierto? Intensidad 2 de T. Eso es 0. Me queda, esto es R medios partido por L, me va a quedar exponencial de menos R partido por L. T, ¿cierto? E partido por L, que es lo que está aquí adentro. Y esta integral va a ser la exponencial de R partido por 2LS partido por R partido por 2L entre 0 y T. Entonces, esto va a ser igual a la exponencial, no le vamos a poner el L adelante, EL. Esto es 2L partido por R, ¿cierto? Está dividiendo por la exponencial de menos R partido por. Aquí me faltó un 2. 2LT. Y la integral me va a quedar exponencial de R partido por 2LT menos exponencial de 0, que es 1. Entonces la intensidad me va a quedar aquí, simplifico los dos, ¿cierto? Entonces me queda 2E partido por R. Esto multiplico y me queda 1 menos exponencial de menos R partido por 2LT.
Que exactamente, fíjense, lo mismo que llegó ahí. Ya, entonces ya calculé el I1 y el I2. Calculé el I1 y el I2. Ahí están. Entonces me preguntan cuándo, en qué tiempo estos son iguales. Entonces, quiero saber cuándo I1 de t es igual a I2 de t. Y eso va a ser, ¿cierto? Vamos a escribir entonces 1 es igual a perdón, 1 más partido por R, 1 menos exponencial de menos RL t es igual a 2 R por 1 menos exponencial de menos R partido por 2LT. Hay que encontrar cuánto vale T. Entonces, bueno, aquí lo hacen con X, llaman Z igual a menos RLT. Dar más fácil el cálculo. Si hacemos ese cambio variable, Z igual a exponencial de menos RLT, entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ser 1 más E partido por R, 1 menos Z, ¿cierto? Es igual a 2E partido por R, y esto sería 1 menos, y aquí hay un 2. Si uno lo saca ese 2 del exponente, sería exponencial de menos RLT elevado a un medio, ¿cierto? Porque si multiplico estas dos, me queda eso de aquí. Cuando tengo potencia, potencia se multiplica. Entonces me queda z elevado a un medio. Y después le ponen x igual a z elevado a un medio, ¿no? Ah, que no le pusieron ese el valor. Pero sería lo mismo. Y entonces vamos a llamar x igual a z elevado a un medio. Y entonces x cuadrado es igual a z elevado a un medio elevado a 2, es decir, z. Entonces, haciendo ese cambio variable me va a quedar 1 más R por 1 menos x cuadrado es igual a 2E partido por R, 1 menos x. Fíjense que es la misma ecuación anterior, ¿cierto? Pero ahora ya se ve un poco más simple, ¿cierto? Que una ecuación cuadrática. Y entonces vamos a tratar de resolver esa ecuación cuadrática. Entonces me va a quedar 1 más E partido por R menos E partido por R x cuadrado más es igual a 2 partido por R menos 2E Rx. Entonces si dejo todo al otro lado, me va a quedar voy a pasar todo para allá. Voy a dejar 1 más ER, lo vamos a dejar aquí. Y vamos a pasar para acá. Ahí este también lo pasamos para el otro lado. Menos 2ER.
es igual a ERX cuadrado menos 2ERX. Fíjense que me están molestando los R. Voy a multiplicar por R. Entonces me queda R. Este es 1 menos 2, así que es menos E. ¿Cierto? Porque esto es menos E partido por R. Multiplicando por R me queda así. Es igual a EX cuadrado menos 2EX. Puedo factorizar por E. Va a ser igual a E por X cuadrado menos 2X. Y entonces lo que voy a hacer es completar el cuadrado, ¿cierto? Si yo... Si yo le sumo 1 y le resto 1, ¿cierto? Estoy sumándole 0. Y esta parte de aquí es un cuadrado perfecto. Entonces me va a quedar R menos E es igual a E por X menos 1 al cuadrado menos E. Agrupé esto de aquí, ¿cierto? Es un cuadrado y como estoy multiplicando por E por menos 1 menos E. Entonces tengo menos E a ambos lados, se me van. Y entonces me queda que R partido por E es igual a X menos 1 al cuadrado. Y ahí puedo saber cuánto vale el X, ¿cierto? ¿Cuánto vale X? Entonces, esto es la raíz más y menos de R partido por E. Va a ser igual a X menos 1. Entonces, 1 más menos la raíz de R partido por E va a ser igual a X. ¿Y qué cosa era X? X era Z elevado a un medio. ¿Y qué cosa era Z? Exponencial de menos RLT. Entonces fíjense que aquí ahora el T está acá y me preguntan en qué tiempo las corrientes, ¿cierto? Son iguales. Entonces ahora hay que despejar el valor de T. Entonces me va a quedar, me queda que 1 más menos la raíz de R partido por E va a ser igual a la exponencial de menos R partido por LT elevado a un medio. Y eso quiere decir de que 1 más menos la raíz de R partido por E al cuadrado es igual a la exponencial de menos RLT. Como le saco el exponencial aplicando logaritmo natural, ¿cierto? Entonces me va a quedar logaritmo natural de 1 más menos la raíz de R partido por E al cuadrado es igual a menos R partido por LT. Entonces, al final, T va a ser igual a menos L partido por R, logaritmo natural de 1 más menos la raíz de R partido por E al cuadrado. En ese tiempo van a ser iguales. Pero fíjense que me dio negativo. Pero si el R y el E son de cierta forma tal que el logaritmo es un valor negativo, es decir, si todo esto es menor que 1, esto va a ser negativo y entonces el valor de T va a ser un valor positivo. Parece que el tiempo es positivo siempre.
Luego entonces aquí dice, necesariamente permitimos las raíces que cumplen, bueno, que x está entre 0 y 1. Claro, porque necesito de que el logaritmo sea negativo. Y entonces, si el r es mayor que e, las corrientes nunca son simultáneamente iguales y por otro lado, si r es menor que e, el valor de t va a ser el que encontramos. Es decir, aquí me falta encontrar lo que yo les decía. Si r es eso, si r es mayor, necesito que 1 más menos la partido por r al cuadrado sea menor que 1, bueno, y mayor que 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que el logaritmo, si uno ve la función logaritmo, en 1, la función logaritmo es así. Entonces, para todos los valores entre 0 y 1, la función logaritmo tiene valores negativos. Y esos son los que necesito para que esto me dé negativo y con ese negativo me dé un tiempo positivo. Y entonces tengo que analizar cuándo esto pasa. Esto va a pasar cuando, bueno, podemos elevar al cuadrado, me queda 0, es menor que 1 más menos la raíz de r partido por e. No se notó mucho el cuadrado porque el cuadrado del 0 es 0 y el cuadrado del 1 es 1. Así que no hay mucho que hacer, ¿cierto? Vamos a restarle 1, entonces va a ser menos 1, menor o igual que 1 menos 1 es 0. Y si le resto 1 es 0. Entonces, si está entre menos 1 y 0, tengo que descartar esto de aquí, ¿cierto? No va a ser más y menos, porque yo quiero que sean de valores entre menos 1 y 0. Así que son valores negativos, así que tengo que descartar el positivo. Ahora lo puedo elevar al cuadrado, ¿cierto? Y me queda que 1 en realidad me va a quedar para el otro lado. Me queda que 0 es menor o igual que r partido por e, y eso es menor que 1. No. Ya. Claro, como es negativo, entonces esto es 0 menor o igual que r partido por e, menor o igual que 1. No, menor o igual, es menor. Entonces si lo elevo al cuadrado me queda así. Entonces yo voy a necesitar que r sea menor que e. Ahí está. Si la resistencia es menor que el E, que no me acuerdo qué cosa era. ¿Qué era el E? En la FEM. Ya, entonces, si la resistencia es menor que la FEM, entonces voy a poder encontrar un tiempo tal que las dos intensidades de corriente sean iguales. Porque así voy a tener que R menor que E, y si R menor que E tengo que cumple, entonces cumple que 1 menos la raíz de R partido por E al cuadrado es menor que 1. Y si es menor que 1, entonces tengo que el logaritmo de 1 menos la raíz de R menos E al cuadrado va a ser igual a la resistencia que yo quiero.
Entonces T va a ser igual a menos LR. Y este valor es un valor positivo. Porque el logaritmo es negativo, con ese negativo me queda valor positivo. Y este es el valor, es el tiempo donde las dos intensidades o corrientes son iguales, la intensidad de la corriente. Entonces fíjense que al final en este problema de aplicación hay que saber cuál es el circuito a trabajar, ¿cierto? Para poder reemplazarlo en la ecuación diferencial, porque todas las ecuaciones diferenciales para un circuito simple van a tener esto como solución. Así que el problema de nuevo no es resolver la ecuación diferencial, sino es interpretar su solución. Entonces aquí me preguntaban, encuentre el o los tiempos en que las corrientes de ambos circuitos son iguales. Entonces tengo que calcular la corriente de uno, la corriente del otro, ¿cierto? E igualar. Eso más que nada. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tomo la intensidad 1 y veo cuánto me da. Tomo la intensidad 2, veo cuánto me da y las igualo. Como lo hicimos aquí, en rojo la intensidad 1, en azul la intensidad 2 y después la igualamos. Al igualarla hay que despejar el valor de t. Fíjense que esta ecuación la podíamos haber hecho sin cambio de variable, pero está como con mucha información. Entonces uno se pierde en qué hacer. Entonces uno hace un cambio de variable para hacer las cosas más simples, ¿cierto? Me doy cuenta que me queda una ecuación cuadrática y puedo encontrar mi resultado. Y va a ser este. Aquí está el resultado. Entonces vuelvo a la variable original, vuelvo a la variable z de la variable original, ¿cierto? Y entonces el resultado sería este. Pero ese resultado está implícitamente el valor de t y yo quiero saber cuánto vale t. Entonces despejo el valor de t y de nuevo tengo que analizar cuándo esto es un t verdadero, ¿cierto? Porque si el logaritmo es muy grande, esto va a ser positivo y me queda entonces el tiempo una forma negativa, que hay un signo menos. Entonces no es imposible, ¿cierto? Que las dos intensidades de corriente sean iguales. Entonces tengo que analizar cuándo esto es posible. Y esto va a ser posible cuando el logaritmo, ¿cierto?, esté entre 0 y 1, que es la parte, como les dibujaba, que la función logaritmo da valores negativos. Y así tengo valores negativos, con este negativo me va a dar un tiempo positivo. Y entonces analizo cuando esto es entre 0 y 1 y me da que es cuando el R tiene que ser menor que el E. En esos casos voy a encontrar un tiempo y el tiempo va a estar determinado de esa forma. Bueno, y ese es el ejercicio. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, una consulta. Entonces el tiempo nunca puede ser negativo, ¿cierto? Sí, el tiempo nunca puede ser negativo. Gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Que estén bien. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, Chao. profe. Chao.